Skinner, el poder de nuestras acciones. Bienvenidos a otro episodio de Inteligencia Creativa. Quienes habla y saluda César Ferrer. Hoy exploraremos la vida y las ideas de uno de los psicólogos más influyentes y a veces más controvertidos del siglo XX, Burr Frederick Skinner, conocido como Skinner, uno de los padres y uno de los pioneros del conductismo, ¿no? de las del desarrollo de esa teoría psicológica que dominó los primeros 50 años del siglo XX. Y controvertido porque luego la educación constructiva, la psicología cognitiva, positiva, eh, fue muy fuerte contra la psicología conductual y todos los elementos de la ciencia conductual. Y voy a hablar desde el punto de vista teórico-histórico. A veces es muy fácil, ¿no? Sobre la mesa, juzgar, eh, opinar de acuerdo. Voy a citar a Howard Gardner, padre de la teoría de la inteligencia múltiple y de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, quien habla, lo cito actualmente, que en un momento determinado, en cada tiempo, en una sociedad determinada, se usan diversos tipos de inteligencia o tecnologías que se tienen a su alcance. Y por ende, vamos evolucionando y vamos desarrollando. Entonces, a veces cuando se hacen críticas sobre cosas sucedidas, obviamente la historia está para verse, para observarse, para analizarse, para tratar, en teoría, y debería ser, de no recibir, de no realizar más o menos los mismos errores y guiarnos, pero también aprender del pasado. Entonces, a veces es muy duro con Skinner, pero tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera, para la redundancia, los aliados y la tecnología que existía a principios del siglo XX fue en base a estos desarrollos del conductismo. Y hoy en día, aunque ya nadie va a decirlo, un psicólogo no va a decir, no, estoy utilizando la teoría de Skinner, ni lo va a decir un educador, ni lo va a decir tu jefe o un líder de un grupo, todos utilizamos de alguna u otra manera la teoría conductual, y es lo que vamos a ver acá, y que permitió el desarrollo, inclusive también ganar a los aliados la Segunda Guerra, y muchas otras cosas más. Bien, si alguna vez, como decía, te has preguntado cómo nuestras acciones están moldeadas por las consecuencias que enfrentamos, este episodio es para ti. Skinner no solo revolucionó la psicología con sus teorías sobre el comportamiento humano, sino que también nos dejó importantes lecciones sobre cómo podemos cambiar, crecer y construir un mundo mejor. Prepárate para un viaje fascinante por la ciencia del comportamiento, conductismo, la vida de Brooke Freddy Skinner, el camino de un revolucionario científico y psicológico. Skinner nació en 1904 en un pequeño pueblo de Pensilvania, en los Estados Unidos. Su influencia fue feliz, marcada por la curiosidad y el ingenio. Desde joven mostró interés por cómo funcionaban las cosas, desmontando juguetes, construyendo juguetes, artilugios en su tiempo libre. Sin embargo, su camino hacia la psicología no fue directo. Estudió literatura inglesa con la esperanza de convertirse en un escritor. Incluso intentó durante un tiempo vivir como autor, pero según cuenta en su autobiografía, descubrió que no tenía talento para ello. Esta experiencia lo llevó a buscar algo diferente, algo más estructurado y científico, como él se sentía, lo que conocemos como la psicología experimental. Cuando ingresó a Harvard para estudiar psicología, se encontró con una pregunta que guiará toda su carrera. ¿Qué controla el comportamiento humano? Repito, ¿qué controla el comportamiento humano? Esta simple pero poderosa cuestión lo llevó a desarrollar teorías revolucionarias de la psicología. La caja de Skinner, una herramienta para entender el comportamiento. Quizás hayas oído hablar de la famosa caja de Skinner, pero ¿qué era realmente? La caja de Skinner era un aparato diseñado para estudiar el comportamiento en condiciones controladas. Imagina un ratón en una caja que tiene una palanca. Si el ratón presiona la palanca, recibe una recompensa, como comida, pero si no lo hace, no obtiene nada.
Skinner descubrió que el comportamiento podía ser moldeado dependiendo de las consecuencias. Si una acción lleva a algo positivo, como una recompensa, era más probable que se repitiera. A esto lo llamó refuerzo positivo, que lo utilizamos hoy en día, ya no al estilo de Skinner colocando a una persona, en este caso a un ratón en la caja, sino de otra manera. Por otro lado, si una acción llevaba a algo negativo o evitaba una consecuencia no deseada, esto también influía en la repetición del comportamiento. Una anécdota interesante es cómo Skinner aplicó esta idea con una paloma durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñó un sistema en el que las palomas eran entrenadas para guiar misiles mediante refuerzo positivo. Aunque el proyecto nunca se usó en combate, fue un ejemplo de cómo su teoría podía aplicarse de formas inesperadas. También trabajó con soldados que fueron a la guerra aplicando teorías de condicionamiento para la realización de ciertas actividades en la Segunda Guerra y también al regreso de los soldados sobrevivientes de la misma. El conductismo radical, una forma de ver el mundo para Skinner, fue uno de los defensores más radicales del conductismo, una corriente psicológica que sostiene que todo comportamiento humano puede ser explicado por el entorno y las consecuencias que enfrentamos. Acá no valía para Skinner lo que tú sintieras o pensaras. Estábamos hablando de estímulo y respuesta. Refuerzo positivo, refuerzo negativo y moldear la conducta del individuo. Eran los primeros 40 años de la psicología moderna del siglo XX. Para Skinner, los pensamientos y el sentimiento no eran menos importantes, pero creía que no necesitábamos enfocarnos en ellos para entender el comportamiento. En su lugar, podíamos observar cómo las personas actúan y cómo esas acciones son moldeadas por el entorno. Esto llevó a plantear que si queríamos cambiar el comportamiento, ya sea en individuos, grupos o sociedades enteras, debíamos enfocarnos en cambiar el entorno. Un ejemplo interesante de su pensamiento fue su libro Walden 2, donde imaginó una comunidad utópica organizada bajo los principios de refuerzo positivo. Aunque fue una obra de ficción, refleja su creencia de que podíamos usar la ciencia del comportamiento para construir una sociedad más justa y eficiente. La vida detrás del científico. Aunque Skinner era conocido por su enfoque científico y analítico, también era un hombre con una curiosidad insaciable y un toque de humor. Una de sus anécdotas más conocidas es cómo entrenó a sus propias hijas para divertirse. Por ejemplo, construyó un dispositivo para que aprendieran a realizar tareas específicas, usando refuerzos positivos como pequeños premios. También creó lo que llamó un entorno controlado para bebés, conocido como el Ear Creek. Este era un espacio diseñado para mantener a los bebés seguros y cómodos, con la temperatura controlada y un ambiente limpio. Aunque algunos malinterpretaron, quiero decir, este invento como algo deshumanizante, Skinner siempre defendió que su intención era aliviar el estrés de los padres a mejorar el bienestar de los niños. Estas historias nos muestran a un hombre que aplicaba sus teorías en todos los aspectos de su vida, pero siempre con la intención de mejorarla. ¿Qué podemos aprender de Skinner hoy en día, 70 años después de su teoría, casi 80 años después de su teoría? Las ideas de Skinner siguen siendo relevantes hoy. Aunque no lo creas, siguen siendo relevantes. Obviamente, nadie anda por la calle diciendo soy con un condición, aplico el condicionamiento operante, aplico el conductismo radical. No se dice de esa manera, pero se aplica el conductismo. Cuando hay recompensas en tu trabajo y tu jefe las repite, cuando hace un estímulo y una respuesta, cuando estamos criando a nuestros hijos, lo que busca el entorno constructivo y el entorno conductual es tratar de equilibrar lo mejor que tenga la teoría conductual de Skinner con la teoría constructivista y cognitiva del aprendizaje y en sí. Las ideas de Skinner siguen siendo relevantes. Nos enseñó que nuestras acciones no son aleatorias, están moldeadas por nuestro entorno. Y si queremos cambiar nuestro comportamiento o el de los demás, debemos comenzar por cambiar las condiciones que nos rodean. Piensa en los sistemas de recompensas que usamos en nuestras vidas, desde programas de puntos en tienda. Miren este ejemplo, programas de puntos en tiendas cuando compramos, hasta elogios en el trabajo o en casa.
Todos ellos están basados en las ideas de Skinner. Fue Skinner el pionero de eso. Refuerzo positivo, refuerzo de ganancia, refuerzo de repetir en una respuesta porque se hizo un refuerzo positivo. Obviamente, la crítica dura y pura que hicieron algunos conductistas y constructivistas, perdón, cognitivos y constructivistas en contra de la teoría de Skinner, pues hizo que muchos se escondieran y digan, no, no lo uso, pero se usa en todo, en nuestros trabajos, en el día a día. Y también nos invita a reflexionar sobre cómo usamos estas herramientas. Estamos promoviendo comportamientos positivos de manera ética y efectiva. Estamos creando entornos que fomentan el aprendizaje, la colaboración y el crecimiento. El legado de Skinner va más allá de la psicología y de su ciencia experimental. El impacto de Skinner trasciende. Sus ideas han influido en la educación, el diseño de programas de entrenamiento deportivo. Figúrense que en el deporte se utiliza la teoría de Skinner en todas las actividades deportivas en el área del condicionamiento físico y de competencia. Sus ideas han influido en la educación, en el manejo de organizaciones y hasta en el diseño de tecnología, como las aplicaciones de móviles y videojuegos. Es la teoría 100% de Skinner utilizada en distintas herramientas, que no es nueva, que es de hace 70 y pico de años y sigue generando ese impacto. Obviamente, repito, nadie va a decir lo hice por Skinner, lo hago en el condicionamiento radical operante por la guerra dura que se le dio a Skinner. Luego, en la revolución y evolución del cognitivismo y el constructivismo, que puedes ver todos esos episodios acá en el podcast, marca clic, busca de donde estés viendo, en qué plataforma, y vas a ver a Piaget, a Pruner, entre otros grandes de las ciencias educativas y psicológicas que revolucionaron y cambiaron la psicología, la ciencia y, por supuesto, la educación. Aunque sus teorías han sido debatidas y en ocasiones criticadas, nadie puede negar su contribución a la comprensión del comportamiento humano. Skinner nos dejó una herramienta poderosa, la posibilidad de moldear nuestro futuro a través de nuestras acciones presentes. Hoy, al recordar a Skinner, quiero invitarte a reflexionar cómo estás moldeando tu entorno y el de los demás. ¿Qué pequeños cambios podrías hacer para fomentar comportamientos positivos en tu vida, en tu comunidad? Skinner creía en el poder de las acciones y que se podía cambiar con acciones concretas. Y nosotros también podemos usar ese poder para construir un mundo mejor. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te inspiró, si te gustó, compártelo con alguien que quiera aprender más sobre cómo nuestras acciones dan forma a nuestra vida. Hasta la próxima. Y recuerda que cada acción cuenta. No te vayas sin suscribirte a nuestro episodio y, por supuesto, compartirlo, dejar un comentario y visitar en la descripción de nuestro episodio nuestra academia aliada EduInnova 360, donde te traemos máster, cursos de habilidades blandas, de tecnología, de inteligencias múltiples y de desarrollo de inteligencia emocional. Hasta el próximo episodio.